Una vez más a la exposición de la palabra de Dios. Ahora estamos grabando una serie que tiene que ver más que todo con la deidad, el Dios creador y la creación. Vamos a regresar, por supuesto, a Génesis 1, pero por ahorita quisiéramos terminar de exponer quién es el Hijo de Dios, quién es Cristo a la luz de los apóstoles. ¿Qué testimonio dan ellos acerca de Cristo? Vamos a ver algunos pasajes donde nos muestran ellos claramente también, al igual como en el Antiguo Testamento, se ve claramente a Cristo, el Dios Jehová, el gran yo soy, el mismo que se le apareció a Moisés, igual como el que vino y se hizo hombre aquí en esta tierra. Vamos a comenzar con una oración para comenzar nuestro estudio. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento invocamos tu presencia. Pedimos tu perdón y rogamos, Señor, que la iluminación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Danos, Señor, tu gracia. Danos, Señor, tu bendición. Ayúdanos a comprenderte, a entenderte y a conocerte de una manera práctica. No solamente teórico, sino, Señor, como Cristo Jesús nos enseñó, que la vida eterna está en conocerte a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero, Padre, Cristo nos ha enseñado que al Padre nadie le ha visto jamás, que el único que lo manifiesta y lo ha revelado es Cristo. Y a través del conocimiento que tenemos en su palabra de quién es Cristo y de la vida de Él y de ese Dios todopoderoso que Él es también, ahora nosotros podemos aprender de ti también, oh Padre. Ilumínanos y danos, Señor, la luz y la verdad que necesitamos para esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Ya hemos compartido bastante del Antiguo Testamento, a pesar de que hay mucho que podríamos continuar exponiendo. Pero ahora vamos a ver algunos pasajes que ya hemos estudiado algunos, tal vez rapidito vamos a ver algunos. Por ejemplo, uno de los más clásicos es este que está en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos 7, hablando Esteban, el primer mártir que hubo cristiano. Esteban, en su sermón que dio ante todos los líderes judíos y ante todas las naciones que habían reunidas en esta gran fiesta de tabernáculos, él ha dado una declaración aquí que es bien importante. En el versículo 30 en delante, habla de quién se le apareció a Moisés. Y dice el versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama en la llama de una zarza. Aquí está hablando que un ángel, pero este ángel no era un ángel común, era el ángel de Jehová y era el mismo Jehová y era el mismo Cristo. Claramente aquí lo muestra el apóstol, el diácono Esteban. Y dice el versículo 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Ahí está. ¿Quién era el que le habló? Dice que ese ángel era la voz del Señor. El Señor le habla. Pero miren qué le dice ahora el Señor a Moisés. ¿Qué le dice ahí? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, cuando escuchó eso, temblando, dice, no se atrevía a mirar. Y después sigue hablando ahí quién era ese Dios. Claramente mostrando aquí que el mismo ángel de Dios era el mismo Señor, pero era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y toda la Biblia en el Antiguo Testamento habla de ese Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora hay algunos pasajes que quisiéramos analizar también. Por ejemplo, Pablo escribiéndole a los romanos, en la carta de los romanos, en el capítulo 9, hablando de Cristo, en el versículo
comenzando del versículo 1 en delante, vamos a ver especialmente el 5. Miren lo que dice el 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, Pablo estaba hablando cosas que eran ciertísimas, que eran verdad. Él no podía negar lo que él había aprendido a través de un estudio minucioso de la palabra, pues él era un erudito de las Escrituras, un maestro de la ley. Y dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué son? Ahora miren lo que dice ahí. O sea, los parientes, o sea, los israelitas, a ellos se les dio ¿qué? De los cuales son, dice, la adopción. Dios los adoptó a ellos como hijos. También les dio la gloria, les dio gloria a ellos, los engrandeció más que otra nación, pero también les dio el pacto, también a ellos o a través de ellos Dios promulgó la ley o decretó la ley en el monte Sinaí. Ya vimos que ese que decreta la ley en el monte Sinaí era Cristo mismo. Ahora el versículo continúa diciendo que también les dio el culto. Ahora cuando aquí dice que les dio el culto, aquí entendamos esto, porque muchas personas leen brevemente esto y sin poner cuidado en lo que realmente está diciendo Pablo. Aquí Pablo lo que está diciendo es que Dios mandó a que se levantara un santuario y en ese santuario Él establece un sistema de adoración, un culto que tenía que mostrar el pueblo y que Dios espera que nosotros cumplamos. Ese culto, ese sistema de adoración que Él estableció, que está completo, como una figura de lo que es el culto en el cielo, es para que nosotros sepamos cómo adorarle, cómo acercarnos a Él, para que podamos contemplar la hermosura de la santidad de Él y a la misma vez que aprendamos que Él es un Dios temible o terrible, como le pasó o lo dijo anteriormente a Moisés. Moisés dice que temblando se acercaba a él porque sabía la gloria de ese Dios a quien ahora vino a redimirnos, que es Cristo mismo. Ahora dice que además del culto, a ellos también se les dieron las promesas. Ahora observen lo que dice el 5. ¿De quiénes? O sea, hablando de los israelitas. ¿De quiénes? Refiriéndose a los israelitas, son los patriarcas. O sea, de ellos vinieron, o sea, de los patriarcas vinieron los israelitas, que son los 12 patriarcas, y de los cuales, dice, según la carne vino ¿quién? Dice, según la carne vino Cristo. Ahora, observen lo que declara aquí Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo le llama? Es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. O sea, aquí claramente muestra que Cristo es el Dios sobre todas las cosas. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se muestra claramente que es de Cristo de quien se dice que es bendito. O sea, Pablo no está diciendo aquí que Cristo era el Dios sobre todas las cosas por gusto. Él sabía muy bien y que era bendito, claramente lo enseña. Por ejemplo, un versículo donde muestra que Cristo era el bendito. Hablando, hay otro salmo que es mesiánico en el Salmo 72. Salmo 72, desde el versículo 1 en adelante, habla de Cristo como el juez. Observen lo que dice el 1 y después vamos a llegar a otro pasaje. Dice el 1, oh Dios, da tus juicios al rey. Aquí está hablando de que David le está pidiendo a Dios que le dé los juicios al rey, refiriéndose al rey, por supuesto, David, o al rey que es Cristo. Y tu justicia, dice, al hijo del rey. Ahora, cuando aquí habla del hijo del rey, se refiere ya a Cristo, al Mesías, que Dios le tenía que dar los juicios. Él es el que hace juicio porque Él es el juez. Y Él es el que hará justicia o hará que se cumpla la justicia de Dios porque para eso fue asignado Él. Ahora, al llegar al versículo 18 y 19, hablando de Él mismo, de este hijo de rey, del juez de toda la tierra, miren lo que dice el 18.
y 19. Aún dice, el capítulo 72, se bajaron al 71. 72, 18 y 19. Y dice, bendito, hablando aquí de Cristo mismo, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Y dice, el único que hace maravillas. Y aquí está hablando de ese Dios redentor que redimió y que fue el juez de Israel, al igual como es el juez de nosotros también. Aquí le llama bendito y el versículo 19 dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Cuando aquí habla, y toda la tierra sea llena de su gloria, y que Él es el bendito, claramente muestra que este mismo Hijo del Rey, de cual está hablando aquí, es Cristo mismo, porque en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, claramente enseña que el Hijo, el Señor de gloria que se le revela a Isaías, del cual dice que toda la tierra será llena de su gloria, es Cristo, porque es Cristo el único que se revela en las Escrituras. Miren lo que dice el versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, saltándonos un poquito al versículo 3 y 4, miren lo que dice ahí. Dice el 3 y 4. Los querubines ahora le están clamando, pero no le claman, no exaltan solamente a Cristo, al Señor, sino también a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso es que dicen ellos 3 veces santo. Dice, y el uno querubín y al otro querubín daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, que es Cristo mismo, toda la tierra está llena de su gloria. Por cierto, ya que estamos viendo aquí, por primera vez la palabra Jehová de los ejércitos se encuentra en el libro de Samuel, justo después de que aparece en el libro de Josué, el príncipe de los ejércitos, que no es otro más que Cristo mismo. Y después de esa revelación que él da, que claramente indica en Josué 5:13, donde él dice que él vino en esa ocasión a ayudar al pueblo de Israel para que tomaran la tierra prometida, él viene como un varón, pero viene como un varón no cualquiera. Dice el versículo, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, dice, y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Miren cómo le contesta el Señor acá. Versículo 14. No, le dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mire, ahora le está mostrando, ¿y por qué dice he venido ahora? Porque en otras ocasiones él había venido de otras diferentes maneras, no como el príncipe. Esta es la primera vez que aparece en la palabra de Dios a Cristo como el príncipe del ejército de Jehová. Y después dice que Josué, cuando vio eso, se postró sobre su rostro en tierra y le adoró, porque sabía que era el yo soy que le había aparecido a Moisés en la zarza. Y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y por supuesto la conversación continúa. Ahora, yendo al libro de Samuel, en el capítulo 1 de Samuel, aquí por primera vez Samuel entendió muy bien claramente que ese príncipe de los ejércitos de Jehová era el mismo Jehová. Y por primera vez Samuel es el primer hombre que le da a Cristo el título, o a Jehová el título de Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, o Yahweh de Sabaoth. Eso está en el versículo 3 del capítulo 1:1. Dice así, 1:3. 1:3. Y dice el versículo, y todos los años,
aquel varón, aquí está hablando de Elcana, el papá de Samuel, dice, y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Aquí claramente muestra, aquí fue donde ya el santuario o el tabernáculo, después de que pasaron por todo el desierto, el santuario, después de estar un tiempo en Gilgal, después fue movido para Silo, y en Silo estuvo el tabernáculo hasta el tiempo de Elí. Ahora bien, aquí claramente vemos otra vez más que ese Jehová de los ejércitos es el mismo príncipe de los ejércitos, es el mismo ángel de Jehová, el mismo gran yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por supuesto. Ahora, regresando a otro pasaje, también de otro profeta, miren el testimonio que da el hermano del Señor Jesús en Judas. Judas, capítulo 1, porque nada más tiene un capítulo, dice el versículo 20 en delante. Dice el versículo 20, por cierto, aquí en este pasaje no estamos hablando ahora de la deidad del Espíritu Santo, pero observen, aquí aparecen los tres en este pasaje, juntos, y dice así, pero vosotros, amados, edificándoos, dice, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, o sea, en el Espíritu es que nosotros podemos orar y que nuestras oraciones sean aceptadas ante el Padre. Es el Espíritu el que lleva nuestras oraciones. Y después dice, conservaos en el amor de Dios, refiriéndose al amor del Padre, esperando, dice, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y están los tres. El Espíritu Santo es el que lleva nuestras oraciones. Nos debemos de conservar en el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y esperando, como siempre, el único que nos puede cubrir con su misericordia y darnos su misericordia para vida eterna es Cristo mismo. Y ahora dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. Hay muchos que dudan de lo que realmente es Dios. Y a otros dices, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y ahora dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Es Cristo. Con gran alegría. ¿Qué dice después? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Mire, está hablando del Salvador y el Salvador es Cristo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Claramente en este versículo nos está mostrando que solamente a Cristo, que aquí se le dan títulos igual como se le daban ya en el Antiguo Testamento. Si ustedes van ahora y ven, por ejemplo, hablando del hijo que iba a nacer, en el libro de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, observen que ahí también habla del imperio, que a Cristo se le ha dado el imperio, a Él se le da la majestad, a Él se le da todo. Veamos ese versículo brevemente para comparar y ver que esto es así. O sea, Judas no dice esto por gusto, dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado. Y cuando habla aquí el principado, se refiere a que él tiene la palabra principado es lo mismo que el imperio, lo mismo que imperio. Principado o el imperio es lo mismo. O sea, sobre Cristo está el imperio o el principado, y el nombre de él es admirable. Ya vimos eso, cómo es el mismo Dios que se le apareció a Gedeón y a ¿cómo se llama? Al padre de Samson, que era
se me fue. Manoah, exactamente, Manoah. Thank you, gracias. Y dice, Dios fuerte, se le llama a Cristo el Dios fuerte, se le llama Padre eterno y príncipe de paz. Ahora observen lo que dice el 7. El 7 claramente muestra que a él se le da el imperio. Y dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, todo lo que, o sea, lo grandioso del imperio de Cristo no tiene límite. Y él dice ahí sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, otra vez, ¿sí? Igual como vimos anteriormente en el libro de Salmos, que a Cristo se le entrega el juicio y a él se le encarga que haga justicia. Otra vez aquí en este versículo vemos que a Cristo vino para confirmar el pacto en juicio y en justicia. Y dice, desde ahora y para siempre. Amén. Ahora, volviendo al Nuevo Testamento, también lo mismo nos dice otro pasaje más. Si ustedes van a Segunda de Pedro, aquí en Segunda de Pedro también habla de Cristo. En Segunda de Pedro, no, perdón, es Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, hablando del imperio. Miren lo que dice el versículo 10. Dice el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, dice, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Miren, o sea, Cristo es el que nos perfecciona. Él nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establezca. Y dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el que, otra vez, igual como en Isaías, también en Judas, aquí también, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, claramente nos están confirmando continuamente todos los apóstoles de que Cristo verdaderamente es Dios, ese Dios que se ha revelado a través de toda la palabra. Es más, vimos también que para Él es la majestad. Veamos en Segunda de Pedro cómo Cristo dice que ellos contemplaron la majestad de Cristo. Y cuando hablamos de majestad, eso solamente Dios lo tiene. Dice el versículo 16 del capítulo 1, Segunda de Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos, ¿qué dice ahí? Dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿y qué dice después? Su majestad, igual como aparecía también en el otro pasaje de Judas, que a él pertenece la majestad. Y después dice el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, miren lo que le dio, y esto está en Apocalipsis también, pero el Padre le dio en el cielo, cuando Cristo asciende al cielo, a él se le da honra y gloria. Y también cuando él estaba aquí, cuando se transformó en el monte de la transfiguración, como verdaderamente Hijo de Dios, le fue enviada, dice, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, claramente aquí muestra, Pedro está hablando de que él vio la majestad de Cristo y vio la gloria, vio la honra con la cual fue investido Cristo. Ahora hay otros pasajes donde nosotros podemos ver esto. Mire, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor, porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada, y amplia y generosa, sería mejor, y rica entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es el Salvador? Dice que es Jesucristo. Otros pasajes más. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1.
Miren el capítulo 1 lo que dice aquí, en el versículo, no, sería en el segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1 es. Segunda de Pedro 1:1. ¿Qué dice ahí? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, y mire cómo le llama, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Está hablando del mismo Cristo, y le llama ahí Pedro, le llama Dios y a la misma vez le llama Salvador. Y dice que por medio de ellos, de Él nos es dada a todos una fe igualmente preciosa como la de los apóstoles. Así es que aquí vemos que Pedro le llama también otra vez más a Cristo como el Dios Salvador. Otro pasaje, ahora Pablo. Miren Pablo cómo le llama al Señor Jesucristo en Tito 2, versículo 13. Tito 2:13. En Tito, ahí se le llama a Cristo Pablo. ¿Qué dice? Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, otra vez, igual como Pedro le llama nuestro Dios y Salvador, aquí le llama Pablo nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, mostrando que Cristo otra vez es Dios con todo su derecho. Por supuesto, ya lo vimos, también todo el Antiguo Testamento, ya confirmamos que el Dios Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Cristo que vino acá con nosotros, porque Él es el primero y Él es el postrero. Y como decía, Él estará con los primeros y también estará con los postreros, el mismo Cristo. Ahora hay muchos otros pasajes donde habla de esto repetidas veces. Por ejemplo, ahí mismo en Tito, en el versículo 3 y 4. Miren lo que dice el 3 y 4. Tito 1, 3 y 4. Dice 1, 3 y 4. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Y de quién está hablando ahí? Pues el Salvador es Cristo. Otra vez, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro, ¿qué? Nuestro Salvador. ¿Ve? En el versículo 3 le llama a Cristo nuestro Dios Salvador. Aquí claramente en el versículo 4 habla que Cristo es el Dios Salvador. O sea, no hay contradicción alguna. Continuamente Dios revela que Cristo es Dios en todo su derecho. Ahora, hay muchos otros pasajes que los cuales hablan de esto, pero hay uno que también es bien importante y eso ya lo vimos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, en primera de Timoteo, ya vimos que primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, habla del gran misterio de la piedad. Y ese misterio de la piedad es la revelación de Cristo, no solamente ahora en el Nuevo Testamento, sino en todo el Antiguo Testamento. Y dice ahí, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, miren, el mismo Dios que es Cristo, fue justificado en el Espíritu mostró que era justo, Él es el justo Hijo de Dios que iba a venir a esta tierra, y Él es el justo. Y también fue visto de los ángeles, dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hablando de Cristo. Y cuando hablamos, aquí hay algunas palabras, otras profecías que ya estaban de Cristo, que Él iba a ser el justo. Como aquí dice, justificado en el Espíritu. En el libro de Segunda, veamos ese pasaje. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, hablando de Cristo, en el versículo 3 y 4,
aquí muestra que iba a venir un hijo de David. Y dice así, miren cómo le llama. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo, ¿y qué dice ahí? Que gobierne entre los hombres. La palabra gobernar es la misma palabra que también se traduce que rija a los hombres, o sea, que sea el rey entre los hombres. Y dice, que gobierne o que rija a todos los hombres en el temor de Dios. Versículo 4. Será esa roca de Israel, ese hijo de Dios o ese Dios de Israel, será, dice, como la luz de la mañana. Y está hablando usando el verbo futuro. Dice será, no dice es, porque no había nacido todavía. Será, y ese que vino y nació no es otro más que Cristo. Pero aquí se le llama el justo, un justo. Dice, habrá un justo, dice el versículo 3, que gobierne entre los hombres. Claramente muestra que ese justo es Cristo. No estaba hablando de David, porque él mismo lo confirma en el versículo 4. Miren, vamos a terminar el 4. Dice, será como la luz de la mañana, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y el 5 dice, no es así, ¿qué dice? No es así mi casa para con Dios. O sea, la casa de él y él mismo, David, no era lo que este justo iba a hacer. Sin embargo, dice él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Ahora observen esto, ordenado en todas las cosas. Y cuando dice ahí que él hizo con David un pacto perpetuo, significa que el pacto de él es el mismo pacto con Cristo, pero ese pacto ha sido ordenado en todas las cosas. Cuando dice ordenado, significa que ha sido puesto en orden una cosa tras la otra para que cada cosa encaje en su sitio correcto. Y miren ese pacto, cómo debe de ser. ¿Qué dice después? Y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. O sea, lo que David deseaba, todavía él no lo miraba en su vida, pero dice, él confía que a pesar de que no era entre el pueblo lo que él esperaba, cuando el Mesías viniera, cuando Cristo viniera, él sí iba a hacer que ese pacto fuera guardado. ¿Por qué? Porque es el mismo pacto eterno que Dios no puede cambiar. Él venía a confirmar ese pacto. Ahora, veamos que habla también que iba a venir un justo. Isaías habla de ese justo. Isaías capítulo 41. Miren lo que dice Isaías 41, versículo 2, 1 y 2. Hablando del justo que iba a venir, del cual ya había profetizado David. Dice el 1, escuchadme, 41:1, escuchadme costas y esfuércense los pueblos. ¿Se acuerdan que ya decía de que iba a venir uno que iba a reinar sobre todos los hombres? Aquí está hablando Isaías de lo mismo. Esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen y entremos juntamente a juicio, o estemos juntamente a juicio. Y dice después, versículo 2, ¿quién despertó del oriente o del Orión al justo? ¿Y de dónde vino Cristo? Vino del oriente, del Orión. Por eso habla del oriente, porque Cristo vino del Orión, donde está el trono de Dios, en el tercer cielo. ¿Quién lo llamó para que le siguiese? ¿O entregó delante de él naciones y le hizo qué? Ahí habla que Dios lo iba a hacer Señor, enseñorear de reyes. Los entregó, dice, a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. O sea, aquí está hablando de
de Cristo otra vez. Por eso es que hablando de las naciones, que Cristo vino a regir las naciones, ya estaba dado, ¿se acuerdan? Ya estaba dado esto en el libro de Salmos, capítulo 22, Salmos 22 habla que Cristo iba a venir a regir las naciones. Esto en conjunto con lo que vimos ya de Isaías, al igual con lo que profetizó también David en el libro de Samuel. Pero miremoslo ahora como dice en el versículo 27 y 28. Dice el 27 y 28 del capítulo 22. Se acordarán, hablando de Cristo, hablando del Mesías. Si ustedes regresan un poquito el versículo 22 para que vean la evidencia de que está hablando de Cristo mismo. Ahí dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y continúa diciendo, los que teméis a Jehová, alabadle. ¿A quién? Al Mesías, a Cristo. Y dice, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Ahora, al saltarnos al 27, sigue diciendo, se acordarán, o sea, todos los de la tierra, se acordarán y se volverán a Jehová, porque Jehová es el mismo Cristo. ¿Cuántos? Todos los confines de la tierra y toda la familia de las naciones, dice, adorarán delante de ti. Claramente. Y ese es Cristo. Ahora miren lo que dice el 28. Y el 28 dice, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Claramente muestra, y ya vimos este versículo, que también Pablo cita en Romanos 15, 12, que Pablo cita de que este que iba a venir a regir las naciones es Cristo mismo, pero es el mismo Jehová. ¿Qué dice ahí? Y otra vez, Isaías dice, estará a la raíz de Isaí el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. ¿Sí? Isaías también lo dice, David lo dice, pero también lo confirma el apóstol Juan. Vayan a lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 25, capítulo 3, versículo 25 al 27. ¿Qué dice ahí? Pero dice del 25, capítulo 12, capítulo 2, 25 al 27. Ahí está, ahora sí. Está hablando aquí Juan y dice, como el Hijo de Dios. Aquí está hablando, el Hijo de Dios le está mostrando esto a Juan. Eso está en el versículo 18. Miren lo que dice el 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora el 25, dice él, mismo Cristo está hablando ahí, pero lo que tenéis, retenedlo, dice él, hasta que yo venga. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, habla Cristo, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué razón? Versículo 27. Y él dice, la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo, hablando Cristo, como yo también las he recibido de mi Padre. Miren, el mismo privilegio que recibe Cristo, ahora Cristo nos ofrece a nosotros, de regir las naciones. Y en el capítulo 19, versículo 15, aquí ya está hablando de la segunda venida de Jesús. Y vemos aquí que Jesús viene para regir las naciones. Dice el versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, dice, la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que va a regir las naciones? Es Cristo.
Porque aquí está hablando del verbo de Dios, tal y como se muestra desde el versículo 11 en delante. Leámoslo todo ahora. Y dice el 11, entonces vi, dice, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y otra vez, ahí está la justicia. Y con justicia juzga y pelea. Mire, la justicia, para eso vino Cristo, para hacer juicio y para hacer justicia. Y ahora en su segunda venida, que es lo que estamos leyendo justamente aquí, cómo Él va a venir en un caballo blanco, dice, Él es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Mire, igual como lo leímos en el capítulo 3, cuando leímos de Cristo mismo, del Hijo de Dios. Sus ojos, dice, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, nomás él lo conoce. Y ahora dice el 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, si nos saltamos al 14, dice el Verbo de Dios. Y el 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, versículo 16, tiene que, y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Mostrando claramente, ¿no?, diferentes nombres que se le dan a Cristo. Pablo habló de esto mismo también. Vamos ahora al capítulo 6 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6 habla de Cristo. Dice desde el versículo 13 en delante. Miren lo que dice aquí Pablo. Te mando, dice, le escribe, por supuesto, Pablo a Timoteo, y le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Qué nos pide? Que guardemos los mandamientos de Dios sin mácula ni reprensión, todos. Hasta la aparición, dice, de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y de quién está hablando aquí? ¿A quién se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis 19, 16? ¿Se recuerdan? Es al Verbo de Dios. Y sigue diciendo el 17 ahora. Ahí está. Y el 17 dice, el 16. Dice, el único que tiene inmortalidad. Miren cómo es Cristo. Es el único, igual como el Padre, por supuesto, pero dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio, otra vez el imperio, sempiterno. Amén. Muestra aquí claramente cómo Cristo es el mismo Rey de Reyes, el mismo, fíjense que aquí le dice que es el único que tiene inmortalidad, es el inmortal. Juan también escribe de eso mismo también en Primera de Juan 5:20. Mire cómo le llama Juan a Cristo en Primera de Juan 5:20, que dice ahí, sabemos, dice, pero sabemos, escuchen lo que dice, y esto muchos lo ignoran, pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Y qué dice ahí? En su Hijo
Jesucristo. Y ahora dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra vez, o sea, continuamente la palabra de Dios nos muestra que Cristo es Dios en su plenitud. O sea, no hay algo menor o pequeño en cuanto a la deidad de Cristo. El mismo Padre le llama a Cristo Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, hablando del Hijo, pero vamos a leer desde el 1. Hebreos 1, 1, hablando de Cristo, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, o sea, en tiempos pasados, a los padres por los profetas, en esto, dice, postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, del Padre, y la imagen misma de su sustancia, o sea, Cristo es la imagen del Padre, es la gloria del Padre, es la sustancia del Padre. Y dice que es Cristo quien sustenta todas las cosas con la palabra del poder de Él. O sea, fue Cristo el que habló para que fuera creada la tierra, y eso ya lo vimos en San Juan 1:1. Y dice, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué dice después? Se sentó Cristo a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿qué dice el versículo? Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero aquí está hablando de Cristo como hombre, el Hijo de Dios como hombre engendrado aquí en esta tierra. No está hablando como el Dios todopoderoso, que era la imagen y sustancia misma del Padre. Aquí está hablando como hijo nacido en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él tiene las dos naturalezas. ¿Y qué dice el versículo 8? El 8 dice, el Padre, hablando del Hijo, le llama Dios. Más del Hijo dice el Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora hay otros pasajes que podríamos analizar y uno de ellos están en el Apocalipsis. Quiero que vayamos allá y con esto vamos a redondear con este tema y con esta serie demostrando quién es el Creador, quién es el Redentor y quién es el Dios Salvador del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya sabemos, ya hemos presentado suficiente evidencia, pero miren, faltan algunos que vamos a ver. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, nos muestra a Cristo y nos da otros nombres que no hemos visto todavía y que necesitamos analizar un poquito. En el capítulo 1, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el versículo 4 dice de esta manera, Juan dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que, ¿qué dice? Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, aquí el que es, el que era y que ha de venir, aquí se refiere al Padre, porque está hablando del Padre. Y hablando del Espíritu Santo, que por supuesto, aquí dice que de los 7 espíritus, ¿por qué? Porque el candelabro era el que ilustraba al Espíritu Santo. Y así como el candelabro tenía 7 brazos, así Dios ilustra al Espíritu Santo en 7, indicando que el Espíritu Santo es perfecto, porque el 7 tiene que ver con la perfección. Y dice que ese Espíritu Santo no es el Padre, sino que está delante del trono del Padre. Observen esto, porque este es el siguiente estudio que vamos a tratar, donde vamos a mostrar que el Espíritu Santo no es el Padre, ni tampoco es el Hijo, ni sale de dentro de ellos, como que si el Padre sacara el Espíritu de Él y lo enviara a la tierra. No, es otro ser que está en completa igualdad, pero que no es como el Padre en el aspecto de tener la figura y la semejanza, la imagen y semejanza como hombre, igual como lo tiene Cristo. El Espíritu Santo no tiene figura. Pero veamos aquí que aquí dice que está el Espíritu delante del trono del Padre. Pero el versículo 6, ¿qué dice ahí? El 5, perdón, ¿qué dice? Y de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y no porque Él fue el primero que murió o resucitó, sino porque Él es el que tiene la primacía, la autoridad. Y después dice, el soberano de los reyes de la tierra. Otro nombre, el soberano. En otras palabras, no hay nadie que sea más grande que Él. Al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, esto es lo bonito, ¿no? Poder entender a un Dios tan grande como es Cristo, como es el Hijo de Dios, que dejó el cielo, dejó la gloria, dejó todo para venir y salvarnos a nosotros. Se hizo un hombre, tomó la naturaleza del hombre caído y por siempre participará de la naturaleza de nosotros como hombre, porque Cristo sigue siendo hombre. Él todavía sigue teniendo carne y huesos como nosotros la tenemos. Lo único, por supuesto, su carne y huesos han sido glorificados, pero Él es carne y hueso todavía y seguirá siendo carne y huesos por la eternidad. Y ese es un privilegio que nos da. Por eso es que Él heredó mejor nombre que todos los hombres. No hay hombre que sea como Él. ¿Por qué? Porque es el hombre Dios. Y dice el versículo 5, continúa diciendo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6. Y nos hizo, miren, además de que nos salva, además de que nos ilumina y nos quita las tinieblas de nuestra mente y nos da un conocimiento mucho más elevado que todo lo que podamos aprender aquí en esta tierra, además de eso, dice, Él nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea, y aquí va, mire, a Él sea ¿qué? Gloria e imperio, pues el imperio se le dio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora al versículo 8 que dice ahí, hablando de Cristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Dice quién? Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Miren cuántas palabras se le dan aquí. El alfa y la omega, ¿qué significa aquí? El alfa y la omega son la primera y la última vocal del idioma griego, alfa y omega. Quiere decir que todo lo que se ha escrito de Dios o de cualquier otra cosa ha sido escrito gracias a la obra de Cristo, porque Él es la primera letra del alfabeto y también es la última letra del alfabeto, el principio y el fin. Vamos a continuar con esta parte en otra ocasión porque el tiempo se nos ha terminado, pero queremos darle las gracias al Señor por su misericordia, por su grande amor, por su bondad, por su benignidad, por su deseo de engrandecernos y exaltarnos, por su deseo de elevarnos mucho más alto que lo que cualquier hombre pueda desear aquí en esta tierra. Él nos ha exaltado o nos quiere exaltar como Él fue exaltado en las alturas y se le dio dominio, honra, gloria y todo, y eso es para nosotros también. El Señor nos dé a todos un mismo sentir como el que hubo en Cristo Jesús. Para la gloria de su nombre, amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.